Amigos de Plastic Facial, excelente noche, es un gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a platicar acerca de una pregunta muy frecuente que hacen en redes sociales y que seguramente has visto también en internet sobre la simulación de resultados en cirugía facial. Y para ello aquí tenemos al experto, doctor Luis Felipe Lizárraga. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, bienvenido, gracias por el espacio. Platíquenos en qué consiste, para qué sirve este tipo de simulaciones. Bueno, las simulaciones de cirugía facial, específicamente hablando del tema que más tratamos, que es la rinoplastia, ha sido una herramienta, bueno, cuando menos para mí y para muchos otros médicos, ha sido una herramienta muy útil actualmente para darle al paciente una cierta idea o cierto aspecto de cómo se va a ver después de una cirugía. Incluso los pacientes actualmente ya llegan pues pidiéndolo o buscándolo, incluso, oiga, ¿cómo más o menos me voy a ver, no? ¿Cómo ya me decidí a operar? Yo sé que ocupo un cambio y lo quiero, pero me gustaría, antes de operarme, pues más o menos saber cómo se va a ver mi cara, cómo se va a ver mi rostro después de la cirugía. Y ahí es donde entra justamente la función que tiene el simulador, ¿no? Obviamente, como lo vamos a platicar ahorita, supongo, esto tiene infinidad de aristas, buenas, malas, regulares. Hay gente que no la usa porque definitivamente las partes negativas no lo convencen y definitivamente no la usa. Hay gente que las partes buenas, como es nuestro caso, le vemos una gran ventaja y por eso sí la utilizamos, ¿no? Pero en sí, el objetivo es ese, que el paciente tenga una idea de cómo se va a ver después de la cirugía. ¿Cómo puede un paciente saber o tener la certeza si un resultado simulado es realista y alcanzable o definitivamente no lo es? Bueno, más que para el paciente en sí, yo creo que la pregunta sería, ¿cómo sabe el cirujano que ese resultado es factible, ¿no? Porque, como siempre les comento yo a los pacientes en una valoración, el paciente a veces dice, no me gusta mi nariz, me veo al espejo y no me gusta mi nariz. Y en la mente tienen una imagen, una percepción de ellos mismos de cómo se verían si su nariz fuera diferente, por ejemplo. Ah, es que yo vi la nariz de mi familiar, de mi mamá, de mi tía, de un primo o alguien en la televisión, en Instagram, una fotografía. Esa nariz me gusta mucho y yo creo que si esa nariz la tuviera yo en mi cara, me viera muy, muy bien. Entonces llegan a una valoración para rinoplastia con esa imagen, a veces muy fija en la mente, ¿no? Mi cara se ve muy bien en mi mente con específicamente esa nariz. Entonces la pregunta va encaminada a cuando el paciente va a una evaluación para rinoplastia y se quiere cambiar mi nariz y el cirujano le ofrece, por ejemplo, ellos que ofrecen la simulación de cómo se vería la nariz después de la cirugía, ahí es donde puede llegar a empezar el conflicto, ¿no? Sabe que usted me muestra una simulación porque el cirujano hace las simulaciones obviamente basándose en su experiencia, en que revisó al paciente, en ver cómo está su piel, sus cartílagos, sus huesos, la forma de su cara y la experiencia que tenga operando muchos pacientes. El cirujano puede hacer la construcción o puede hacer la simulación de la cirugía y decirle más o menos, según la imagen que yo veo, cómo está tu cara, cómo veo tu nariz, creo que más o menos puede ser el resultado al final. ¿Por qué? Porque yo sé lo que puedo hacer, conozco la técnica y los demás pacientes que he operado a lo largo de muchos años, yo sé más o menos que tu resultado puede ser algo aproximado a esto. Ahí es donde puede empezar el conflicto. Porque el paciente puede decir que la imagen que está en mi cabeza, pues tal vez no sea igual a la que me enseñaste, ¿no? Entonces ahí puede haber un conflicto. Esa es una arista, ¿no? Esa es una de las que te comento que son aristas que pueden ser negativas o positivas incluso, ¿no? Porque el paciente puede decir, justamente es lo que estaba buscando, justamente lo que está en mi mente es esa imagen. Así me quería ver y ya es exactamente lo que yo quiero, pero puede pasar al contrario. Entonces, si la pregunta específica es ¿cómo sabe el cirujano si el resultado que está mostrando es realista o no? Primero, interrogando al paciente, conociéndolo, sabiendo sus expectativas, qué es lo que él quiere cambiar, qué le gustaría modificar en su nariz. Y segundo, conociendo de su experiencia, su capacidad técnica también, su experiencia con otros pacientes y la revisión que haga del paciente, el cirujano es el que construye o hace la simulación según su experiencia, sabiendo cómo va a quedar el paciente. Entonces ahí es donde el cirujano debe saber, el paciente va a quedar más o menos así, y es donde lo muestra el paciente, ¿no? ¿Y qué tecnologías y herramientas se utilizan actualmente para simular un resultado de cirugía facial? Y estos, ¿cómo han mejorado, ¿no? Actualmente los resultados para sus pacientes? Bueno, hay muchas maneras de simular un resultado. Obviamente hay de muy básicos a muy sofisticados. Obviamente
el empleo, el manejo, pues es un poquito más costoso, un poquito más sencillo, un poquito más complicado, varía mucho, ¿no? En el mercado hay mucha oferta de este tipo y últimamente hay muchísima oferta de este tipo de tecnologías, y ahora que se implementa la inteligencia artificial para imágenes, pues esto ha ido aumentando aún más todavía. Tenemos acceso a muchas plataformas diferentes de inteligencia artificial en el manejo de imágenes, y eso hace que puedan ser imágenes muy detalladas, imágenes muy exactas, imágenes muy precisas en cuanto a yo puedo simular un resultado y ser o verse de una manera muy detallada, ¿no? Independientemente que quede o no así, es otra cosa diferente, ¿no? Pero la imagen como tal puede lograr una nitidez y un detalle muy, muy bueno. Entonces, hay muchas plataformas, desde lo más básico que es como modificar la imagen en 2D con un pincel o con un dedito, eso es lo más básico, ¿no? Hasta, como te digo, ya aparatos sofisticados que ya son especializados para tomar fotografía y en un software también especializado hacer una reconstrucción tridimensional y mostrar primero la cara o el rostro actual del paciente y al lado un rostro tridimensional ya con las modificaciones de la cirugía que posiblemente se pueda realizar, ¿no? Entonces, ¿qué beneficio nos trae? Pues bastante, ¿no? Si antes manejábamos el 2D, ¿no? Que es una imagen de frente, una de perfil, hacer las modificaciones que cree uno pertinentes para la cirugía nos será muy útil. ¿Por qué? Porque el paciente, como te comento, más o menos sabe o tiene una idea de cómo va a quedar, ¿no? Pero ahora que es con tecnología mucho más avanzada, con inteligencia artificial, que ya podemos simular no solamente cómo se va a ver de frente, de perfil, sino verlo de arriba, de abajo, de 3/4, etcétera, girar la imagen, que el paciente la vea, eso es muy útil, es una herramienta muy útil porque el paciente tiene más datos, tiene más información para al final decidirse, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Sí quiero mejorar esta imagen, sí quiero lograr eso que veo en la imagen, y es más factible que el paciente con mucha más seguridad se decida a hacer la cirugía. ¿Qué tan importante es, Doc, la comunicación entre el médico, el paciente y que ambos estén en la misma sintonía, ¿no? Antes de irse ya a la cirugía, que estén de acuerdo con todo. Justamente ya hablamos de lo positivo, ¿no? Pero ahora vamos a la parte que creo que es la razón por la que muchos cirujanos no usan las simulaciones. La parte de llegar a un acuerdo a veces. Y te digo porque vemos muchas valoraciones al mes y a todas le hacemos su simulación. Entonces, es muy común que nos digan, ¿sabe qué? Pues sí me gustó, pero como que no, como que algo le falta. O ¿sabe qué? No me gustó para nada la simulación, no me veo yo así. O ¿sabe qué? Sí me gustó, pero no puedo hacerle unos pequeños cambios. No sé, que se vea la nariz un poquito más levantada, o un poquito más delgada la nariz, etcétera. Entonces, sí ocurre, pues, de que yo pueda mostrar una simulación según lo que el cirujano construye, según lo que el cirujano podría esperar de la cirugía y mostrársela al paciente. Y en base a esa imagen el paciente dice, sí, así me gusta, así me veo, quiero quedar así. O decir, no, así como lo que pasa que te comentaba anteriormente, ¿no? Que la imagen que tengo en mi cabeza no concuerda con la simulación. Entonces ahí es muy importante llegar se puede llamar un acuerdo, pero yo creo que más que nada es hacerle ver al paciente que la simulación primero es un resultado aproximado, no es una ventana al futuro. No vas a quedar exactamente como está la simulación, pues difícilmente eso va a pasar. Entonces, siempre que ofrecemos una simulación, el paciente debe saber, debe estar consciente. A veces, aunque se lo diga, puede no quedar tan satisfecho de decirle, sabe que la simulación es un resultado aproximado. No es exactamente como va a quedar al final, es solamente un aproximado, pero le va a ayudar mucho a usted, le va a ayudar mucho a darse una idea de cómo su cara va a cambiar, cómo su perfil va a cambiar de manera general. A eso le puede ayudar la simulación. La simulación no es para que vea su resultado simulado y le vea los milímetros y le vea los detalles, porque no va a quedar exactamente así. Va a haber unos milímetros más, unos milímetros menos. O sea, puede haber modificaciones. ¿Por qué? Porque tal vez yo en la mesa de operaciones pueda dejarla exactamente como la simulé. Pero ese es el día cero, ¿no? A partir de ahí viene un proceso de inflamación, de cicatrización, de recuperación de la cirugía, que puede tomar muchos meses, y eso sí puede ser muy particular de persona a persona en cuanto a esas pequeñas variaciones en el resultado que se den al final. Y ahí es donde viene la diferencia entre lo que simulas con el resultado final. Entonces, si el paciente lo entiende,
Si el paciente dice, no, pues sí, entiendo que es un proceso, entiendo que no va a quedar igual, estamos de acuerdo los dos, ¿no? Entonces la cirugía se puede llevar a cabo. Pero si un paciente te dice, ¿sabe qué? No, yo quiero que quede exactamente como la veo en la imagen, pues es un paciente que no es buen candidato. ¿Por qué? Porque son pacientes que uno como cirujano detecta que tal vez no tengan mucha tolerancia a las variaciones. Entonces ellos vienen con una idea fija, la ven en la simulación, sabe que la simulación sí me gusta, pero yo quiero que vea exactamente como está la imagen. Entonces es un resultado que al final de cuentas, incluso los simuladores así lo mencionan, es un resultado que no puede garantizarse al 100% porque es un resultado aproximado. Entonces un paciente que se casa con la simulación y yo quiero quedar así o no, o esto o nada, entonces son pacientes que tal vez no son candidatos para la cirugía. Por eso es que es tan complicado a veces. Por último, Doc, ¿cómo maneja usted estas expectativas poco realistas y qué consejo le daría a estas personas que quizá ven esa simulación y no están tan convencidos o que no saben si hacerse en la simulación? Bueno, hemos tenido pacientes que viendo la simulación, dicen, sí, me quiero operar, me quiero ver así. Hemos tenido pacientes que todo lo contrario, vienen con una idea, la idea que te comento en su mente, ven la simulación y dicen, no, yo no me quiero operar. Y se desisten de operarse. ¿No? O sea, son dos extremos totalmente opuestos, pero hemos tenido de los dos. Hemos tenido pacientes que vienen indecisos, con dudas, les damos la información de que le damos en todas las valoraciones, ven la simulación y se convencen de hacer la cirugía. Y todo lo contrario también, ¿no? Pacientes indecisos que no saben si sí o si no, ven la simulación y dicen, no, mejor no. Hay pacientes que vienen, aceptan o entienden muy bien la parte de es una simulación, es un resultado aproximado, no va a quedar exactamente igual, pero se da usted una idea más o menos de cómo puede quedar, perfecto. Hemos tenido pacientes que incluso hemos descartado de operarlos, a pesar de que ellos quieren operarse, hemos descartado de operarlos porque en la simulación me dicen, ¿sabe qué? El resultado lo quiero exactamente así. Bueno, le explicamos, ¿sabe qué? Es una simulación, es aproximado. No, pero es que no puede quedar exactamente como está en la imagen. Bueno, vamos a intentarlo, vamos a hacer todo lo posible. En la mesa de operaciones puede quedar muy parecido, pero después del proceso de cicatrización puede variar. No, pero es que yo quiero que, ¿cómo le hago para que quede exactamente así, doctor? Son pacientes que seguramente seguramente, pero probablemente sean descartados por esa idea fija sobre el resultado, ¿no? Pacientes que acepten esas variaciones, esas pequeñas variaciones que ofrece un resultado aproximado, son buenos candidatos, ¿no? Y consejo que le pudiera dar a los pacientes, yo siempre les digo, la simulación es una cosa, porque ver la nariz de otra persona que te guste, ya ponértela a ti, ya no se va a ver igual. Entonces muchas veces traemos una idea fija de la nariz que queremos, pero ya viéndola en nuestra cara, que es lo que hace la simulación, ya es cuando uno dice que tal vez no sea lo que yo estoy buscando. Bueno, y un consejo que yo doy a los pacientes siempre es cuando vayan a una valoración y les ofrezca una simulación de su resultado, pues es que esta simulación la haga el cirujano que hace la cirugía, ¿no? O alguien de su equipo muy, muy, muy cercano. ¿Por qué? Porque el cirujano es el especialista, es el que sabe, el que te revisó, el que sabe cómo son los cartílagos, cómo es tu piel, cómo son tus huesos, cómo es tu cara, sabe manejar el software y aparte tiene la experiencia de todos los demás pacientes que ha operado, más o menos cómo quedan, y lo va a plasmar en la simulación. Por eso es que es tan importante que el cirujano que te opera es el que haga la simulación. Otra cosa muy importante es no solamente te fijes en tu simulación, si es que no estás tan convencido. Fíjate en el trabajo que hace el doctor. Si tú vas a una evaluación con un cirujano para hacer una rinoplastia, seguramente es porque ya lo sigues en sus redes y ves los resultados. Por eso esos resultados te guiaron hacia esa valoración, ¿no? Bueno, ve tu simulación, ve lo que el doctor cree que puede lograr en ti, pero también básate en los resultados que tú ves en las redes. Porque al final de cuentas, eventualmente, si es que tú lo decides, tú vas a ser uno de esos pacientes que estén en las fotografías. Entonces tu nariz va a quedar más o menos en el estilo que maneja el doctor. Entonces, si ya te gusta el estilo del doctor y tu simulación tal vez no te convenció al 100%, la referencia que puedes tomar es los trabajos previos que tenga, porque pues seguramente vas a ser uno de ellos al final, ¿no? Y otra cosa importante, si tú a tu cirujano te hace tu simulación y te parece bien, es algo que no recomendamos para nada, porque lo hacen mucho.
Si te haces tu simulación y tu simulación te parece adecuada, hay mucha gente que dice, bueno, doctor, sí me gustó la simulación, pero le puede subir un poquitito a la punta, le puede mover un poquitito a esta parte. Recordemos que es un resultado limitado, perdón, simulado, un resultado aproximado. Entonces, eso que tú comentas de, muévale 1 milímetro para acá, muévale 1 milímetro para acá, o sea, esos cambios milimétricos también recordemos que son aproximados. Puede ser que se puedan lograr y puede ser que no. Entonces, no como paciente, la sugerencia es que no te aferres a buscar el resultado perfecto, ideal en la simulación, porque a final de cuentas no va a quedar exactamente igual en la cirugía. Pero sí puede pasar que incluso, y nos ha pasado muchas veces, que quede mejor el resultado real que incluso la simulación. Entonces, la simulación es una herramienta, la simulación es un recurso para que tú puedas decidir, para que tú puedas convencerte como paciente, para que tú puedas ver un aproximado de tu cara en general, cómo cambia con la cirugía, más no es el resultado exacto, más no es una ventana al futuro, y el hecho de que la simulación esté adecuada para ti no garantiza al 100% que el cirujano logre ese resultado. Entonces hay que ser muy precavidos con eso, ¿no? Utilizar la herramienta, aprovechar la herramienta, más no basar totalmente la experiencia con el cirujano o la cirugía, nada más en la simulación. Hay muchas cosas atrás del cirujano, como su experiencia, sus trabajos previos, sus experiencias que ya operó, para que tú puedas decidir. Perfecto. ¿Qué redes sociales para que las personas vean los resultados que tiene usted y también si están interesados quizá en agendar una cita y una simulación? ¿Por qué canales? Bueno, tenemos los canales abiertos de Plástico Facial MX en todas las redes, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, pero donde más contestamos, yo creo que contestamos más rápido porque tenemos ahí los robots contestando es en Instagram y en Facebook. Próximamente tendremos los enlaces ahí en las historias de Instagram para que ustedes puedan entrar y hacer su reconstrucción tridimensional de su rostro antes de acudir a valoración. Entonces va a ser una herramienta muy, muy importante. Estamos trabajando ahorita con tecnología Chrysalix. Entonces, en su valoración para rinoplastia, pues pueden ver su reconstrucción en tercera dimensión de cómo es su rostro actualmente y en su valoración ver cómo es su rostro tridimensional simulando la cirugía. Perfecto, muchísimas gracias y gracias a ustedes que siguen este contenido. Compartan, comenten y nosotros nos vemos y escuchamos pronto. Bye.